Buenas tardes, muchachos. Miren, pues después de haber conocido toda la teoría de los procesos de torno y lo de las herramientas, ¿sí? Ya podemos proceder a lo que es los cálculos para mecanizar un tipo de pieza, una forma que vayamos a realizar. Para esto, siempre deben entregarnos lo que es las dimensiones de la pieza en bruto, ¿sí? La pieza de un lingote de hierro, el cual nosotros la vayamos a transformar en alguna forma. Por ejemplo, nos entregan este, este lingote de hierro, ¿sí? Este pedazo de hierro, el cual nos dicen que es de acero inoxidable y lo cual tenemos que generar esta pieza con las operaciones del torno, lo que son ranurados, cilindrados, refrentados, por el momento. Entonces, para esto nosotros tenemos que encontrar ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos que encontrar las revoluciones por minuto a las cuales debe girar la pieza para nosotros poder hacer el desbaste del material o los procesos de refrentado, cilindrado y ranurado. Aquí nos dice que las revoluciones por minuto las encontramos de acuerdo a esta fórmula, que dice que es la velocidad de corte por una constante que equivale a 1000 dividida entre el diámetro de la pieza por pi. O lo podemos encontrar de esta otra forma. Haciendo el, la solución de la fórmula de acuerdo a los parámetros que nos dan, que nos dice que estamos trabajando con acero inoxidable, y la velocidad de corte, en este caso estamos hablando solo la del desbaste, porque siempre nos entrega velocidad de corte de desbaste y velocidad de corte de acabado. Nos dice que son 200 metros sobre minuto. Reemplazando, decimos que los 200 metros sobre minuto por 1000 por el diámetro de la pieza. Estamos trabajando una pieza de 120 milímetros. Eso lo vamos a multiplicar por pi. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, que es siempre tratar de que las unidades sean de la misma forma para poder cancelar. En este caso, podemos convertir esto a metros. Y este es el resultado de 531 RPM. A 531 RPM es lo que va a girar esta pieza. Posteriormente a eso tenemos que determinar, bueno, aquí está la fórmula en el sistema inglés, cómo encontraremos en caso de que el diámetro de la pieza esté en pulgadas y la velocidad de corte nos las estén dando en pies sobre minuto. Podemos también encontrar la velocidad de corte a partir de esta fórmula. Ya tenemos estos datos conocidos, que es pi, cuál es el diámetro de la pieza y la constante para la velocidad de corte. Lo único que desconocemos en este caso es n. ¿Qué es n? N es las RPM o la velocidad angular a la cual está girando la pieza y por ende podemos encontrar la velocidad de corte de ese material a estas revoluciones dadas. También tenemos que tener en cuenta cuál es el avance de la herramienta que está dado por la letra F o el símbolo de este tipo de proceso, que es el avance de la herramienta, es la F. Y ya anteriormente habíamos explicado cuál es cada uno de estos parámetros y cómo yo debo otorgar este avance. Recordamos que el avance nos está dando un valor máximo y un valor mínimo y un valor máximo, por el cual siempre nosotros tenemos que utilizar el promedio de estos dos, de acuerdo al concepto que nosotros estemos manejando a la hora de hacer el cilindrado, refrentado, ranurado o cualquier proceso que estemos efectuando en el torno, tanto de desbaste como de acabado. Posteriormente, tenemos que también entender o verificar cuál es la penetración de la herramienta, que está dada por el símbolo D, que significa la penetración o la profundidad que tiene que entrar la herramienta dentro de la pieza. Está dada por el diámetro inicial
digamos que esta pieza está trabajando con un diámetro inicial de 150 menos el diámetro final, que en este caso, el diámetro al cual se quiere llegar la pieza, que es, en este caso, son 90 milímetros. Ahí encontraríamos la penetración diametral a la cual nosotros tenemos que hacer o ingresar. ¿Sí? Posteriormente la dividimos en dos para encontrar la penetración radial a la cual debe ingresar la pieza. Ejemplo, decimos que la profundidad o la penetración que tiene que generar esta herramienta, partiendo de un diámetro de 150 milímetros a uno de 90 milímetros dividido entre 2 es 30 milímetros. Dependiendo de eso, nosotros tenemos que determinar cuántas pasadas tenemos que dar para poder, o sea, cuántos procesos debo hacer para rebajar los 30 milímetros. En este caso, eso está dado de acuerdo a la tabla que nosotros teníamos anteriormente, que nos decía que por cada 5 de porcentaje de penetración que nosotros le demos en este caso, o el avance, digo, de la herramienta, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo, por cada promedio que nosotros le demos de penetración a la herramienta, lo vamos a multiplicar 5 veces. Digamos que si yo el avance lo tomo, digamos en este caso, de 1, si yo lo multiplico por 5, la máxima penetración que yo puedo darle es 5 milímetros. Entonces yo tengo que dividir este número, ¿sí?, en el número de pasadas. ¿Cuántas pasadas podría ser? Entonces en este caso podría ser 6 pasadas de 5 milímetros para llegar a los 30 milímetros. Pero eso también depende del material con el cual estemos trabajando. En este caso, el material sería un material demasiado blando para poder penetrar 5 milímetros. Por lo que por general, miren, la máxima penetración que nos está dando es de 1.5. Entonces, esos 30 tendríamos que dividirlo en la máxima penetración de 1.5. Entonces tendríamos que dividirlos. Bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio de realmente cómo es el paso a paso. Entonces, ahorita, ¿cómo puedo calcular el tiempo de mecanizado por cada ciclo? O sea, por cada una de las penetraciones, solo por uno. Dice que el tiempo de mecanizado es igual a la longitud a recorrer, que en este caso, miren, la longitud que tengo que recorrer son los 150 milímetros. F, que viene a ser el avance con el cual yo voy a recorrer esa pieza, y N, las revoluciones que anteriormente nosotros habíamos encontrado. En este caso son las 531 revoluciones por minuto. Si yo hago la fórmula, me dice que esto venía a ser los 150 milímetros, la longitud que va a recorrer la herramienta. El 1.25 va a ser el avance de la herramienta y los 531 revoluciones por minuto. Esto me dice que se va a demorar en ese proceso por una pasada 0.22 minutos. Si yo lo multiplico por todas las pasadas, pues va a determinar realmente el tiempo que me voy a demorar en mecanizar esa pieza. Ahora, ¿cómo también puedo encontrar N? N también lo puedo encontrar de acuerdo a la velocidad de corte angular. O la velocidad de corte angular es igual a la velocidad de corte, ¿sí?, por W por R. O en su defecto podemos encontrar que W, que es lo mismo que N, es igual a la velocidad de corte sobre el radio de la pieza. En este caso tomamos la velocidad de corte dada, que nos dice que el acero inoxidable trabaja a 200 metros sobre minuto, sobre el radio, que en este caso estoy trabajando adimensionando una pieza de 0.04 metros.
Esto me da igual a 5000, ¿sí? Y simplemente como esto es adimensional, yo tengo que cambiarlo a revoluciones por minuto utilizando esta conversión, diciendo que una revolución, ¿no es cierto?, equivale a 2 pi radianes. Simplemente el resultado que me está dando aquí me lo está dando en radianes. Simplemente tengo que convertirlo a revoluciones por minuto. Y n sería 795 rpm, de acuerdo a lo que estoy trabajando y de acuerdo a esta forma de encontrar las revoluciones. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de material removido durante una pasada en este proceso. Esa cantidad está dada por este símbolo, que significa pues, el material removido, la cantidad de material que tengo que quitar en una pasada al efectuar ese cilindrado. Está dado por qué? Por la velocidad de corte multiplicada por el avance multiplicada por la profundidad que voy a penetrar. En este caso, miren, toda la cantidad del material removido que tengo que efectuar de acuerdo a la cantidad de pasadas son 7500 milímetros cúbicos. Lo multiplico por la velocidad, multiplico por la avance y multiplico por el total de la penetración. También tenemos que encontrar siempre o determinar la potencia de corte, donde nos dan una potencia entregada, una potencia que entrega la máquina, ¿sí? En este caso, por lo general, siempre nos entregan PU, ¿sí? ¿Y cómo podemos encontrar la potencia de corte? ¿Sí? Nos dice que la potencia de corte es igual a PU por la cantidad de material removido durante el proceso. Aquí nos está entregando un ejemplo de que PU, o la potencia entregada, la potencia medida, la potencia que nos está entregando en este momento la máquina, ¿sí? la que teóricamente debería entregar, ¿sí? Nos dice que es 2.8 watts sobre milímetro cúbico sobre segundo. Y esto lo multiplicamos por 7500 metros cúbicos. Eso es igual, en kilowatts nos da 21.000 watts, lo dividimos entre 1000 para encontrar el valor en kilowatts, que es 21 kilowatts. Ahora, ya podemos encontrar la potencia real que tiene que efectuar la máquina a la hora de hacer ese proceso. Entonces, la potencia de máquina es igual a la potencia de corte sobre este factor de eficiencia. Este es el factor de eficiencia al cual está funcionando la máquina. Simplemente despejamos o solucionamos la ecuación que dice que la potencia de máquina es igual a los 21 kilowatts obtenidos sobre la eficiencia que nos están dando, que es de 0.75, y obtendríamos la potencia real de la máquina o el esfuerzo que tiene que efectuar, la potencia de la máquina que tiene que efectuar 28 kilovatios para poder generar ese desprendimiento de material. Ahora sí, aquí vamos a hacer un ejemplo con todos los procesos anteriores. Miren, esto sería la hoja de proceso, la cual nosotros nos entregan y la cual nosotros tenemos que solucionar. Este sería el ejemplo a evaluar. Esta hoja de proceso nos dice que el dibujo está a una escala de 1:1, el material a utilizar es 1120, ¿sí? Un acero 1120, y el material en bruto tiene estas dimensiones. Dice que es un diámetro de 35 y una longitud total de 102. Miren, este es el plano de la pieza que nosotros tenemos que efectuar. Esta pieza está a 100 y miren, el diámetro máximo de la pieza es a 33, o sea, tenemos 2 milímetros de diferencia con respecto al material. Además, nos entrega una eficiencia de la máquina y nos entrega una potencia calculada para este proceso. Eso es lo que nos entrega. Y nos entrega las dimensiones del material en bruto.
Ahora, según esto, miren, lo que nosotros tenemos que ir a hacer es ir a revisar en las tablas. Por ejemplo, para este tipo de material que es un acero 1120, aquí no habla de aceros, pero el más aproximado, digamos, que vamos a tomar, que es un hierro fundido duro, ¿sí? O tendríamos que investigar qué tipo de porcentaje, miren, está dado un acero de 0.35%, un acero de 0.45%, ¿no es cierto? El que más se aproxima al valor, o tendríamos que ir a averiguar de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al fabricante, qué tipo de velocidad de corte nos aconseja. Aquí, por defecto, de que no tenemos las tablas de acuerdo al material, eso se las puede encontrar en internet. Vamos a tomar este acero de 0,35% de carbono. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, voy a seleccionar este material y además, miren, determinando esta tabla, podemos determinar, miren, el acero 1120 es un acero para herramientas. Podemos determinar, ¿no es cierto?, el avance de la herramienta que tiene que efectuar. En este caso, miren, me está dando que es 0.25 y 0.50 el avance. Entonces tengo que sacar el promedio de los dos y además tengo que determinar cuál es la velocidad de corte. Voy a tomar este. Si lo tomamos, que es la operación de desbaste, la primera que vamos a hacer es de 25. Entonces, miren, de acuerdo a esto, lo que nosotros tomamos es la velocidad de corte 25 metros sobre minuto y el avance de la herramienta nos dice que está en un porcentaje de 0.25 a 0.50 milímetros sobre revolución. Lo que nosotros nos disponemos a hacer es encontrar el promedio de los dos valores, que en este caso el resultado es 0,37 milímetros sobre revolución. Bueno, el siguiente procedimiento que nosotros tenemos que hacer es encontrar las revoluciones por minuto a las cuales debe girar la pieza. Esta fórmula la utilizamos de acuerdo a la velocidad de corte que encontramos y al diámetro de la pieza, sino que simplemente lo convertimos a metros. Como me dice que es un diámetro de 35 milímetros, lo convierto a metros y me dice que la pieza debe girar a 227 RPM. Ahora, el primer proceso que nosotros tenemos que hacer aquí es ubicarlo en la torreta, ¿sí?, del torno, para que lo sujete. Digamos que este de color azul es el material en bruto, ¿sí? Y lo de adentro es las operaciones que tengo que efectuar en el torno para yo poder ir generando la pieza. Entonces, de acuerdo a esto, pues va a girar la pieza a estas revoluciones, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el proceso, ya cómo lo efectuaría el torno. La primera actividad que tiene que hacer, lo primero que yo tengo que hacer es sujetar la pieza a la torreta que ya anteriormente les había dicho. Ahora, lo siguiente es que este proceso, como las piezas cuando nos las entregan el bloque de hierro, viene de forma en esta parte, lo que yo tengo que utilizar es el proceso de refrentado. Este proceso es el primero que yo tengo que calcular. Entonces, así, de esta forma, lo haría el torno en dos pasadas. La una que desbasta en gran profundidad el material y la otra que hace el acabado, como lo estamos viendo aquí. Me hace una pasada de desbaste y luego me hace una pasada de acabado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pieza me estaba diciendo acá que la dimensión en bruto es de 102 milímetros, o sea que aquí tengo que dejar una pieza para hacer el refrentado, tengo que dejar 1 milímetro y 1 milímetro acá, para que la pieza me quede totalmente plana en ambos lados. Esa sería la primera operación. Entonces, para hacer esa operación tengo que utilizar las 220 RPM que encontré
y la velocidad de avance que dispuse para hacer el refrentado. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular el tiempo de mecanizado. Miren, el tiempo de mecanizado. Entonces, para encontrar eso, utilizamos la fórmula del tiempo de mecanizado, que la fórmula del tiempo de mecanizado es esta: a la longitud, ¿sí?, por el avance por las revoluciones. En este caso, la longitud que yo tengo que recorrer en el trabajo, ¿sí?, es el diámetro total de la pieza, porque no le he hecho ninguna operación, o sea que son 35 milímetros. O en su defecto, como él come radial, tengo que recorrer con el buril, estoy en este lado de aquí, lo que tengo que recorrer es la mitad para que coma sobre las dos caras. En este caso, ¿no es cierto?, tendría que llegar hasta la mitad sería 16.5. Eso sería lo que yo tengo que introducir en la fórmula. Entonces, miren, según la fórmula del tiempo de mecanizado, son los 16.5 milímetros el recorrido que tiene que hacer el buril sobre el avance que nosotros encontramos, que era el promedio de los dos valores, de 0.25 y 0.50, y las revoluciones que nosotros encontramos. Esto nos da un tiempo de duración del proceso de 0.19 minutos. Ahora, la profundidad del material, como sabemos que tenemos aquí que es 1, porque la pieza mide 102, vamos a dejar 1 milímetro aquí y otro milímetro acá. Lo que tenemos que hacer es desbastar ese 1 milímetro. Entonces lo vamos a hacer como lo está haciendo el proceso, ¿sí? Me dice que lo está haciendo en 2 pasadas. Está haciendo una pasada de 0.5 y la segunda pasada también de 0.5. Ese sería el proceso que tiene que hacer. No tenemos que calcular la profundidad, sino que tenemos que encontrar las revoluciones. Tenemos aquí una pasada que ya sabemos. Ahora tenemos que encontrar las revoluciones, porque estas revoluciones que encontramos son las de desbaste. Ahora tenemos que encontrar las revoluciones de acabado. Para ello, vamos a la tabla y determinamos que para ese acero, miren, suben la velocidad de corte a 30. Ahora, tenemos que hacer el cálculo aquí para encontrar la velocidad de corte con 30. Entonces, miren, lo que encontramos, las revoluciones de acabado, cambiamos el valor porque de acuerdo a la tabla nos está dando que es 30. Nos cambia el valor, miren, cuando nosotros hacemos acabado, tenemos menor penetración, menor profundidad, aumentamos la revolución para generar un mejor acabado en la pieza y que no sea tan rugoso el material. Entonces miren, ahora el proceso que nosotros tenemos que hacer es el cilindrado, bajar, dice que del diámetro 35 al diámetro de esta pieza, que es 33. Vamos a ir a ver la simulación. Mire, entonces, en la simulación yo le doy el proceso, ya tengo lo que es el proceso de refrentado. Ahora voy a poder hacer el proceso de cilindrado. Miren, como la torreta puede chocar con la herramienta, se lo hace de acuerdo a la longitud que vaya a recorrer, que en este caso la longitud que va a recorrer el proceso solo es hasta aquí, serían 20, 40, 60. Esa sería lo que yo tengo que encontrar. Pero para eso, ahora lo que tengo que hacer es encontrar la profundidad, ¿sí?, la penetración de la herramienta que va a realizar. Vamos a hacer la fórmula. Entonces, miren, la penetración que nosotros tenemos que hacer con la herramienta es de acuerdo al diámetro mayor
al diámetro menor o el diámetro inicial al diámetro final dividido entre 2. Si hacemos la resta de 35 menos 33, diametralmente lo que tendría que entrar son 2 milímetros, ¿sí? Pero como la herramienta trabaja radial, lo divido entre 2 y realmente la profundidad que tengo que trabajar es 1 milímetro, ¿cierto? Ahora, tengo que encontrar qué es las revoluciones a las cuales voy a trabajar en ese proceso. ¿Utilizando qué? La fórmula. Pero me cambia es el diámetro al cual tengo que trabajar. Ahora miren, aquí lo que tengo que determinar es cuántas pasadas yo le voy a dar, ¿sí? De acuerdo a la profundidad que nos dio. La profundidad que nos dio en este caso es 1 milímetro. Lo que puedo yo hacer, como me decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Determinar cuál es la profundidad máxima. Lo que siempre se debe recomendar es hacer, por lo general, 1 milímetro de profundidad en desbaste y dejar el porcentaje o dividirse. Por ejemplo, me da 3.40, ¿sí? La penetración. Entonces, ¿qué hago yo? Darle 3 pasadas de 1 milímetro, ¿sí? Darle 3 pasadas de 1 milímetro y dejar ese porcentaje para que sea la de acabado. Eso es lo que hago. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es darle 0,5 de desbaste y 0,5 de acabado. Y aquí voy a ir anotando de color amarillo los procesos que vamos realizando. Entonces, revoluciones para desbaste en el primer cilindrado de 35 a 33. Me dice que las revoluciones por minuto a las cuales voy a trabajar, miren, tomé el anterior, simplemente voy a cambiar el valor porque este está mal aquí. Cambié el diámetro de la pieza, ya no es 35, sino es 33. Ahora miren, el resultado, voy a cambiar este resultado de aquí, me da 241 revoluciones para el desbaste. Ahora hagamos el de acabado. Entonces, miren, ya hicimos las del desbaste, ahora vamos a hacer las de acabado. Lo único que yo tengo que cambiar aquí es, en vez de 25, colocarle la velocidad de corte de 30. Por el diámetro, haciendo la operación, esto nos va a dar un resultado. Miren, este sería el resultado, me da 289 revoluciones. Con estas son las que yo puedo trabajar ya directamente toda la pieza. Puedo trabajar con revoluciones de desbaste para la operación siguiente, 241 y 289, que son las que voy a seguir trabajando. Entonces, en el anterior ya encontramos el de refrentado, con esas también podemos seguir trabajando y con estas trabajaremos las revoluciones de cilindrado. Ahora miren, el tiempo de mecanizado en desbaste nos dice la longitud. En este caso, la fórmula de la longitud, estamos haciendo un recorrido de 20, 40, 60, porque aquí, hasta aquí está llegando. ¿Sí? Esa sería la longitud a tomar. Posteriormente nos dice que es F el avance en desbaste, pero por las revoluciones en desbaste, que son 241. Ahora, la siguiente me dice que tengo que trabajar el mismo, porque son las de acabado. Entonces tengo que hacer los 60 milímetros de recorrido, pero tengo que ir a determinar cuál es la velocidad de avance de la herramienta si tomamos 0.25 para 0 para herramientas en desbaste. Ahora en acabado me dice que es 0.07. Este sería el valor que yo tengo que ingresar aquí y efectuar los resultados. Entonces miren, al colocar los resultados me dice que el tiempo de mecanizado por una pasada es 0.67 minutos en desbaste y en acabado 2.9 minutos.
¿Por qué se demora más aquí? Porque miren, el avance de la herramienta es más lento que en el desbaste. Ahora ya tendríamos los dos procesos. Ahora tengo que ir a efectuar el siguiente proceso, el cual es generar este pequeño escalón. Entonces ya sería del diámetro 33 a un diámetro 24 el proceso que tengo que realizar. Entonces miren, ahora podemos ir a ver cuál es el proceso que vamos a efectuar aquí ya en la simulación. Entonces tenemos refrentado las dos pasadas, tenemos el cilindrado, una longitud de 60, y tenemos el otro escalón. Miren, me está haciendo dos pasadas de desbaste y una de acabado. Ahora vamos a ver aquí al documento cómo efectuamos los cálculos. Entonces, ahora, como aquí ya conozco las revoluciones de desbaste y las revoluciones de acabado, simplemente tengo que ir a determinar la profundidad con la cual voy a trabajar, ¿sí? Para determinar el número de pasadas que tengo que darle. Voy a utilizar la fórmula de profundidad para hacer el cálculo. Y voy a pegar la fórmula, ¿sí? Y a determinar los diámetros. En este caso, miren, los diámetros con los cuales voy a trabajar es de 33 a 24. Vamos a ir a la fórmula. Miren, aquí coloco el diámetro inicial al diámetro final y esto me da un resultado real de 9, pero como lo dividimos entre 2 es 4.5, que esa sería la profundidad que yo tengo que manejar, ¿sí? Ahora voy a dividir esta profundidad de 4.5 en el máximo de pasadas. Me dice que son, recuerdan en la tabla, me decía que el máximo de profundidad que yo podía darle, o yo puedo hacer esa definición de acuerdo a lo que quiera avanzar o lo que quiera penetrar. Le voy a dar 4 pasadas, ¿sí?, de desbaste y una pasada de 0.5 para el acabado. Entonces son 4 pasadas de desbaste y una pasada de 0.5. Miren, acá son 4 pasadas de, en este caso, de 1 milímetro y esta es de 0.5 milímetros. Eso es como yo lo voy a dividir, ¿sí? 4 pasadas para hacer 4 milímetros y una pasada de 0.5 para hacer la de acabado. Ahora, como ya tengo las revoluciones, ya tengo la profundidad, lo único que tengo que ir a hacer es determinar la longitud y hallar el tiempo de mecanizado. Estas son las pasadas. Ahora vamos a determinar cuál es la longitud para hallar el tiempo de mecanizado. ¿Cuál es la longitud? En este caso, la longitud que va a recorrer la herramienta es 20. Entonces, aquí ya tenemos, ¿sí? Simplemente cambiamos la longitud aquí de 20 milímetros, que es lo que va a recorrer, sobre el avance. En desbaste es 0.37. En acabado, miren, recorre la misma distancia, pero es 0.7 el avance. Lo mismo, cambian las revoluciones. En acabado 241 y en desbaste 289. Ahora, me procedo a calcular esto. Voy a señalar esto aquí y voy a calcular. Entonces, miren los valores. Aquí me da 0.22 y aquí me da 0.98. Esos serían los resultados de los dos tiempos de mecanizado por el segundo cilindrado. Ahora, esto, miren, como aquí yo le di que esto es una pasada, o sea, este tiempo sería el mismo.
pero como aquí le di 4 pasadas en desbaste de 1 milímetro, aquí tengo que multiplicarlo, tengo que multiplicar esto por 4, ¿sí? Para encontrar el resultado real del tiempo que se va a tardar en el número de pasadas para generar ese proceso. Y el resultado de esto es 0.88 minutos. Eso sería. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a generar el otro cilindrado. Ya tenemos el tiempo mecanizado. Ya podemos hacer lo siguiente, que es el proceso de simulación. Vamos a ver el proceso, que entonces ya tengo ya tengo aquí, el último que tendría que hacer es este de aquí. Entonces vamos a ver la simulación. Aquí ya tienen que aparecer los tres procesos, que es el refrentado, de bajar el diámetro a la pieza que es al diámetro de 33, el segundo proceso, ¿no es cierto?, que era bajar hasta un diámetro de 24, y ahora de bajar al diámetro de 16. Esos serían los tres procesos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ya conocemos las revoluciones, lo único que nos hace falta es determinar la profundidad. Vamos acá y vamos a determinar la profundidad, la profundidad que tiene que hacer la herramienta. Entonces, la fórmula es esta. Vamos a aplicarla al cálculo que nosotros tenemos. Entonces, miren aquí, la profundidad es de diámetro 24 menos el diámetro inicial de 24 menos el diámetro final de 16, lo dividimos entre 2, realmente la profundidad es 8, pero dividido entre 2 nos da 4 milímetros, o sea, que esos 4 milímetros los voy a dividir para determinar la profundidad de desbaste, y voy a hacer 4 pasadas de 0.9 milímetros, que eso me da 3.6, la profundidad final. Y el sobrante lo voy a dejar para pasadas, el número de pasadas en acabado. En este caso le voy a dar una pasada de 0.4 para que el material me quede más pulido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el tiempo de mecanizado de los dos procesos, ¿sí? Para las 4 pasadas de 0.9 y una pasada de 0.4. Entonces, miren, como es la misma distancia, son los 20, en este caso, esta parte de aquí, ¿sí?, nos va a dar el mismo tiempo de mecanizado. La única diferencia es las pasadas, pero como la estoy dividiendo en 4 pasadas y esta la estoy dividiendo en 1, simplemente nos va a dar igual y tendría terminado la pieza hasta aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir a darle la vuelta a la pieza para primero volver a refrentar, luego mecanizar aquí y luego mecanizar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ir a darle la vuelta a la pieza para ir a hacer el proceso de simulación. Miren, aquí ponemos a hacer la simulación de lo que realmente, cómo se construía la pieza. Pues entonces comenzamos con, ya habíamos mirado estos procesos. Ahora vamos a determinar, miren, cómo es el cambio de la pieza. Ahí iríamos. Ahora miren, este sería el proceso que tenemos que refrentar. Posteriormente tenemos que hacer el cilindrado del segundo y luego tendríamos que terminar con la última parte, ¿sí? Y eso sería la culminación de la pieza. Entonces, ahora sí, vamos acá y vamos a cambiar al refrentado. Entonces,
sería hacer lo mismo que hicimos en este proceso, ¿sí? Simplemente calculamos las revoluciones y calculamos el tiempo de mecanizado, porque ya sabemos que es una pasada de 0,5 y otra pasada, aquí estamos haciendo una pasada de desbaste, ¿no es cierto? Y estamos haciendo una pasada de acabado. Sería al cuadrar las revoluciones en el torno de acuerdo a esto. Ahora, la segunda operación tendríamos que ir a hacer este paso, porque también pasamos, ya no, aquí ya cambiaríamos la dimensión de, que ya no sería 35, sino 33 a 24. Sería este proceso de aquí, de 33 menos 24 igual a 4.5. Y aquí volveríamos a hacer el mismo proceso hasta llegar. Aquí lo único que cambiaría, ¿sí? Que el tiempo de mecanizado, en este caso, serían 40 en ambos. Aquí sería 40, porque el recorrido que tiene que hacer en el segundo proceso después de refrentar es este y este de aquí. Tendría que recorrer 40. Ahí cambiaría. Sí, ahí cambiaría, ya serían 40. Y por último, ¿no es cierto? Bajaría del de 24 al de 16. Haríamos las mismas pasadas y quedaría el mismo tiempo de mecanizado. Ahora, ¿qué se hace aquí? Se suma todos los tiempos obtenidos para encontrar el tiempo real de la pieza. Se lo suma todos los tiempos. Ahora, por último, ¿qué hay que hacer? Es calcular, de acuerdo a la fórmula que teníamos acá anteriormente, ¿sí? Que teníamos que encontrar la cantidad de material removido, ¿sí? Y la potencia de corte y la potencia de máquina. Esos tres valores son los que nos hacen falta, de acuerdo a los valores que nos dieron aquí, miren. Entonces vamos a hacer el material removido, lo podemos hacer de cada uno de los procesos, ¿sí? Porque miren, la fórmula me dice que es velocidad de corte. En este caso, la velocidad de corte sería 15, ¿cierto? Por el avance, el primero, 0.37. Por la profundidad, en la primera, era de 35 a 33. ¿Cuánto nos daba? 1. Ahí tendríamos que sacar todo lo del material. Luego, tendríamos que utilizar otra vez la fórmula, pero con la otra velocidad de corte, que en este caso es 30 por el avance, que era 0.07, por la profundidad, que era 1. Entonces tenemos la cantidad de material removido en desbaste y la cantidad de material removido en acabado para el primer proceso. Luego tendríamos que ir a hacer con el segundo proceso, que la profundidad era de 24 de 33 a 24. Entonces, la velocidad era la misma, el avance el mismo, solo cambia esto. Tendríamos que hacerlo en 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Y la sumatoria de todo es la cantidad de material que tenemos que remover en el proceso. Ahora, el cálculo de la potencia de corte sí tendríamos que hacerlo. Entonces, lo voy a hacer aquí. Voy a cambiar los valores. Me entregan una potencia de 2.2 watts, ¿no es cierto? Dímoslo aquí, 2.2. Y tendría que tener el cálculo del volumen. Voy a reemplazar estos valores para hacer el primero. Entonces miren, aquí coloqué las dos fórmulas. Simplemente cambié en revoluciones, velocidad de corte de desbaste y velocidad de corte de acabado. Ahora, cambié la velocidad de avance de la herramienta en desbaste y la velocidad de la herramienta en acabado. Y coloqué el ejemplo en el cual
hacía 4 pasadas de 3.6 que me daba de 0.9 que me daba 3.6 milímetros, y hacía el resto, el sobrante, en este caso era 0.4, una pasada de 0.4 en acabado. Ahora encontremos los resultados para determinar en la siguiente fórmula, que había cambiado, que era 2.2, pero el volumen no lo tenía, ¿sí? Entonces lo vamos a sacar. Voy a hacerlo. Ahora miren, estos son los resultados, ¿sí? Me da el material, la cantidad de material desprendido, cantidad de material que yo quité de la pieza. En desbaste me da 19.98. En acabado me da 0.84. Ahora, para encontrar la potencia de corte me dan la potencia calculada, la potencia, ¿no es cierto?, que me entrega el ejercicio, me dice que es 2.2. Ahora lo que voy a hacer es cambiar este valor de aquí, ¿cierto? Voy a colocar el ejemplo 19,98 y voy a hallar los valores. En este caso, ¿cuántos kilovatios necesitaría? Solo para este. Posteriormente, pues toca hacerlo con el de 0.84 y cambiar a la potencia requerida en desbaste y la potencia requerida en acabado. Entonces, miren, después de haber hecho los cálculos, esto me da un resultado de 43.956 watts. ¿Sí? Esto lo divido entre 1000 para hacer la conversión a kilovatios y me da 0.043 kilovatios. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula de potencia de máquina los 21. En vez de eso, tengo que colocar aquí los 0.043 y además tengo que cambiar la eficiencia que me está dando, que en este caso, en vez de ser 0.75, es 0.90 o 0.9%, y vamos a encontrar el valor. Y el resultado de esto es, miren, 0.047 kilovatios. Esa sería la potencia de la máquina. Se lo haría en desbaste y en acabado y tendríamos todo el proceso. Esos serían prácticamente los datos que yo tengo que tener de acuerdo a la pieza que estoy realizando. Ahora, tengo que entregarles otro video en el cual se hace cómo se llenan los datos en una tabla, que es la hoja de proceso. Lo voy a hacer porque este video se alargó mucho para poderlo subir.